poco sí? Claro que sí. Una vez más aquí estamos para relatar nuevas historias de terror. ¿O qué digo de terror? A veces de suspenso, que uno queda, ¿qué va a pasar después? ¿Qué pasaría después? Y estas que vienen a continuación son ad hoc a las fiestas decembrinas. Recordemos que ninguna historia es más que otra, cada una tiene su sello en particular. Y en estas épocas pues se mueven para mí muchas energías, tanto positivas como negativas. Entonces vienen muy buenas estas historias, espero les gusten, que pasen felices fiestas y recuerden que no mires bajo la cama. Vivo en un edificio y rento en el cuarto piso, que es el último. Arriba está solo la azotea y es común que a veces los vecinos se reúnan a festejar ahí porque es un espacio libre con una gran vista a una parte de la ciudad. El año pasado decidí recostarme temprano puesto que no tenía muchos ánimos, así que fui a mi cuarto y cuando me estaba quedando dormida comencé a escuchar que había gente en la azotea. Sus pisadas se escuchan, así sea la más mínima. Si hay silencio, las podrás escuchar. No le tomé mucha importancia ya que, como comenté, es común que la gente suba. Lo que se me hizo un poco raro fue que parecía que bailaban, que estaban corriendo, incluso que estaban brindando, pero no se escuchaban voces, ni ruido alguno, más que las pisadas. Conseguí entonces quedarme dormida, pero entre sueños seguí escuchando el ruido que se producía en la parte más alta del edificio, hasta que mi mamá me despertó y me dijo, deberíamos ir a decirles que bajen a su desmadre, ¿no? Están haciendo demasiado ruido. La verdad, no les miento. Era como si estuvieran corriendo 10 caballos. Parecía que el techo se nos iba a caer encima. Cuando vi a mi mamá muy decidida a ir, le dije que no, porque no había ni una sola voz de personas, solo era el ruido. Y casi al momento se escuchó que una vecina del segundo piso salió. Entonces abrí la ventana y me asomé. Resulta que la vecina estaba escuchando lo mismo, pero como si todo el ruido estuviese en el tercer piso. Pero al querer subir vio que las luces del departamento de ese piso estaban apagadas. Como que se arrepintió y regresó a su casa. Después yo, con la ventana abierta, traté de asomarme a la azotea lo más que pude, pero no se veía nada. Y en mi nerviosismo dije, es Santa Claus y sus renos, como burla para aliviar la tensión. Pero lo dije tan fuerte que lo que sea que haya estado en la azotea se enojó. Comenzó a hacer mucho más ruido. Si antes parecía que corrían 10 caballos, ahora eran 25. Viendo que la situación no se calmaba, mi mamá comenzó a rezar, hasta que el ruido fue disminuyendo poco a poco. 3 o 4 días después, mi mamá y yo nos encontramos a la vecina en el estacionamiento y decidimos preguntarle sobre lo que pasó esa noche. Ella dijo que se sentía que todo el ruido era en el tercer piso, por lo que iba a ir a reclamar debido a que era demasiado y no le estaban dejando disfrutar su cena. Entonces, al comenzar a subir las escaleras, le dio un escalofrío en todo el cuerpo y se quedó totalmente helada. Se llenó de miedo y decidió mejor regresar a su departamento, porque sea lo que haya provocado todo ese ruido, no era algo de este mundo. Esto pasó en el 2014 y en ese entonces yo tenía 13 años. Yo vivo en un pueblo donde aún hay gente que tiene terrenos para sembrar. Cabe recalcar que donde yo vivo hay 2 ríos que dividen a los pueblos, cerca de los cuales está la carretera y mi casa, que es de 2 pisos. Yo viví precisamente cerca de uno de ellos, y del otro lado está el terreno grande, donde siembran cebada, maíz o cualquier otra cosa que sea de la época. Recuerdo muy bien que era un 24 de diciembre y siempre llovía en esas fechas, pero peculiarmente ese día, la lluvia estaba a todo lo que daba, que no se podía ver de lo densa que era. Todo normal la cena de Navidad con mi familia. Nos fuimos a dormir y mi prima Andy se quedó conmigo, ya que es con quien más me llevo. Estábamos risa y risa en mi cuarto.
el cual está en el segundo piso, por lo que se podía ver prácticamente todo, cuando de repente empezamos a ver luces por la ventana, luces de color rojo y azul. Mi prima quería asomarse por la ventana para ver qué pasaba, y yo le dije que no, que seguramente eran ambulancias o policías, que seguramente por la lluvia a lo mejor hubo algún accidente en la carretera o en el río, que a veces por las lluvias solía desbordarse, pero no se escuchaban sirenas ni nada. Después de un rato, seguían las luces y se empezó a escuchar una melodía. Ese sonido era tan relajante y transmitía mucha calma que nos quedamos dormidas. Al día siguiente, mientras comíamos el recalentado, veíamos que había mucha gente yendo hacia el terreno, del otro lado del río. Fuimos de curiosos todos, y para nuestra gran sorpresa, había gente deteniéndose en la carretera para ver también y acercarse. Eran círculos de cultivos. Las luces que habíamos visto eran ovnis, y todas las señoras hablaban del ruido que se escuchaba. Dejo las fotos, porque sí, tomé fotos del momento. Actualmente sigue pasando, pero es como algo que ya nos acostumbramos. En el pueblo pues ya no es mucha noticia, pero en ese entonces sí fue muy sonado.